Bueno, ahora les tenemos lo que es un balance de materia de una destilación continua. Aquí el problema nos plantea: se requiere destilar una mezcla con la siguiente composición: 20% de benceno, 30% de tolueno y el resto de gileno, y emplean 1000 mol por hora, que aquí los tenemos, lo que es el benceno, el tolueno y el flujo que emplea. Pero ahora, para ello se va a utilizar un tren de separación formado por dos columnas de destilación diseñadas para separar esta mezcla. En la primera unidad se obtiene un producto con fondos en esta, que sería la corriente 3, con 2.5 de benceno y el 35% de tolueno. En la segunda unidad, un producto de destilación. Esta es la segunda unidad, y el producto de destilación es lo que sale en la corriente 4, con 8% de benceno y 72% de tolueno. Bueno, en el fondo de esta columna solo se obtendrá tolueno y gileno. Aquí los tenemos. Determine la cantidad de materia que habrá de procesar en cada equipo. Ok, bueno, primero vamos a proceder a hallar las fracción mol que podamos hallar en automático. En este caso son estas, que esta su fórmula va a ser la más básica, porque todo nos tiene que dar igual a 1. Entonces va a ser 1 menos la suma de estos dos. En este caso se hará lo mismo y se hará lo mismo. Bueno, ya que está eso, proseguimos a hacer lo que son los balances generales por unidad 1 y balance de la unidad 2. Ya que hemos hecho eso, empezamos a ver igual por componentes de cada uno de los dos, y en este caso hacemos lo que es por benceno, tolueno y gileno. Y ya que empezamos a sustituir valores en cada una de las ecuaciones, podemos ver que en el gileno podemos obtener fácilmente lo que es F3. Entonces lo que vamos a hacer es F3 va a ser igual al producto de la fracción mol de la corriente 1 por la corriente 1 sobre la fracción mol de la corriente 3, que aquí lo podemos ver, y ya tenemos lo que es la corriente 3. Después proseguiremos con la corriente 2, y esto va a ser mucho más fácil. Como ya conocemos la corriente 1 y la corriente 3, nos vamos al balance general, que este nos dice F1 va a ser igual a F2 más F3, que F2 lo que queremos va a ser lo siguiente: F2 va a ser igual a 100 menos F3, no mentiras, F3 menos F1. Aquí obtenemos lo que es F2. Bueno, ya que tenemos las dos corrientes, podemos sacar lo que es la composición del benceno en la corriente 2, como aquí lo podemos ver. Ya con la primera sustitución tenemos que nos falta la fracción mol de la corriente 2 del benceno, el flujo 2 y el flujo 3. Pero en este caso ya tenemos tanto flujo 3 como flujo 2, como en la de tolueno. O sea, podemos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso la haremos con la del benceno, y nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser fracción mol de la corriente 1 de benceno por el flujo másico de la corriente 1 menos fracción mol de la corriente 3 de benceno por el flujo mol de la corriente 3 sobre
el flujo 2 de la corriente 2 y nos va a dar lo que es la fracción mol de la corriente 2 del benceno. Y posteriormente aquí hacemos lo mismo que hicimos con estas de color gris. Vamos a aplicar lo que es la fórmula de 1 menos la corriente que tenemos, y en este caso va a ser automático. Ya que tenemos esto, proseguimos con la unidad 2, que en este caso igual colocamos lo que son sus balances por componentes, y ya una vez que sustituimos empezamos a observar cuál se nos hace más fácil. En este caso va a ser la del benceno, porque tenemos tanto la corriente del flujo 3 y la fracción mol de la corriente 3 del benceno, y la fracción mol de la corriente 4. Lo único que nos falta es F4. Entonces F4 lo vamos a sacar de la siguiente forma: estos 200 que se están multiplicando, que se están igualando, los vamos a dividir sobre la fracción mol de la corriente 4, y nos quedará de la siguiente forma, como podemos ver, y ya obtuvimos lo que es la corriente del flujo 4. Bueno, y volvemos a observar qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos F3, F4, entonces podemos decir que podemos sacar F5 del balance general de la unidad 2, y aquí lo tenemos. Entonces, para sacar lo que es el flujo 5 nos va a quedar de la siguiente forma: F3 menos F4, y aquí lo podemos ver, F3 menos F4, y nos da 550. Ya que tenemos esto, vamos a las ecuaciones que tenemos por componente, y podemos observar que en estas dos lo único que nos falta es una fracción de la corriente 5 y su respectivo flujo, y el flujo de la corriente 4. Entonces, como ya tenemos corriente 4 y corriente 5, podemos despejar cualquiera de las dos fracciones, tanto del tolueno o del gileno. En este caso, por tenerlo aquí cerca, vamos a hacerlo con el tolueno, y el tolueno va a quedar de la siguiente forma. Como lo vamos a observar, es fracción mol de la corriente 3 por el flujo de la corriente 3 menos el flujo de la corriente 5 por la fracción mol de la corriente 5 sobre la corriente, que diga, sobre la fracción mol de la corriente 4, y vamos a obtener lo que es la fracción de la corriente 5 del tolueno. Igual haremos lo mismo: 1 menos 1 menos el componente que ya conocemos. Y entonces ya hemos terminado con lo que es el simulador de la destilación continua. Bueno, solo con el problema: el simulador es este, que podrán ver que hay espacios grises y espacios en blancos, y que solo podemos mover los que están en espacios en blanco. En este caso, si movemos en el flujo 1, podemos ver que todos los demás se mueven por igual, al igual que se movemos las fracciones que nos permiten mover,
queremos que también cambie, y posteriormente todo irá cambiando. Y ya con esto hemos terminado el simulado.